Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos, espero que estéis pasando un verano fantástico y bueno, pues el vídeo de hoy es un poquito diferente, aunque en realidad habla de algo que forma parte de todo lo que hacemos aquí en este canal, que es cuidar de nuestro hogar, pero sin olvidarnos de cuidarnos también a nosotros mismos. Muchas veces dedicamos nuestro tiempo a la casa, a la familia, al trabajo y a todas las responsabilidades del día a día y dejamos nuestro propio bienestar para el final. Pero he aprendido que si nosotras no estamos bien, es muy difícil dar lo mejor de nosotras a los demás. Así que hoy quiero compartir con todos vosotros pues un día tranquilo, lleno de pequeños hábitos que me ayudan a sentirme mejor físicamente y mentalmente. No se trata de hacer grandes cambios, sino de recordar que dedicar unos minutos a nosotras cada día también es una forma de autocuidado. Así que si os apetece, acompañadme, poneos cómodos porque empezamos. Así que como habéis visto, lo primero que hago nada más levantarme es subir la persiana, dejar que entre la luz, abrir la ventana para que se airee. Esto parece un gesto sencillo, pero que cambia por completo la energía de la casa y también la mía. Así que rápidamente me cambio de ropa, me bebo un vaso de agua y llega uno de esos momentos que intento no saltarme nunca, que es mi clase de bar. Son solo 20 minutos al día, pero que de verdad siento que marcan la diferencia. Me ayudan a fortalecer el cuerpo y a mejorar la postura y sobre todo a empezar el día con más energía y la mente mucho más despejada. Como veis, yo no oculto nada. Tengo aquí mis michelines, mis cosas, pero eso forma parte de mí y supongo que de muchísima gente y yo no lo oculto. Así que nada, os voy a dejar, por si os apetece probarlo, en la cajita de descripción el enlace de este canal que a mí me encanta esta chica y porque creo que es una forma muy accesible de incorporar un poquito de movimiento a nuestra rutina, incluso cuando vamos con poco tiempo.
después de hacer un poquito de ejercicio, pues toca reponer fuerzas con un desayuno sencillo, pero que me sienta muy bien y me aporta energía para empezar el día. Hoy me voy a preparar, como siempre, un café con leche, una tostada con un huevo revuelto y unos tomatitos cherry. Desde que intento cuidar más mi alimentación, porque ya sabéis el tema del azúcar, pues he aprendido que no hace falta complicarse para desayunar de forma equilibrada mucho. Al final son esos pequeños cambios los que con el tiempo marcan muchísimo la diferencia. Me gusta sentarme unos minutos, disfrutar del desayuno sin prisas y empezar el día con calma. A veces pensamos que cuidarnos requiere mucho tiempo, pero dedicar unos minutos a alimentarnos bien también es una forma de decirnos que somos importantes. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, letting go. Letting go. Tell me should I know? Just tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? Just like the winter snow. Tell me, should I know? Tell me, should I know that you'll be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, to let go. Y bueno, pues ya con el desayuno terminado, pues ya sabéis que una de las tareas sí o sí es hacer la cama. Es una tarea que apenas lleva unos minutos, pero que me encanta la sensación de entrar más tarde en un dormitorio ordenado. No creo que en las casas perfectas, pero sí en esos pequeños hábitos que nos ayudan a sentir más calma y a empezar el día con la sensación de que ya hemos hecho algo por nosotras y por nuestro hogar. Al final, cuidar de la casa y cuidarnos a nosotras mismas no son dos cosas separadas, para mí van de la mano y hacen que el día empiece con otra energía. También, antes de seguir con el día, pues he aprovechado para poner una lavadora. Ya sabéis que, bueno, a mí me gusta hacerlo a primera hora para que cuando termine pueda tender la ropa y olvidarme de ello el resto del día. Una de las cosas que más tranquilidad me da es no dejar que las tareas se acumulen. No se trata de estar limpiando constantemente, sino de mantener pequeñas rutinas que hacen que todo sea mucho más fácil. Al final, estos pequeños gestos me permiten disfrutar del resto del día con la sensación de que lo importante ya está hecho.
Y bueno, pues como habéis visto, este es el estado actual de mi armario. Quiero dedicar un ratito a organizarlo porque aquí en el apartamento de la playa el espacio es mucho más reducido, así que intento que todo esté bien aprovechado. Normalmente dejo aquí la ropa que utilizo durante el verano, pero cada temporada me gusta revisarla. Siempre aparecen prendas que ya no me pongo, que he dejado pues eso, de ponérmelas porque no me gustan o que simplemente ya no tiene sentido para mí porque los cuerpos cambian, y creo que hacer este tipo de revisiones de vez en cuando pues nos ayuda a mantener solo aquello que realmente usamos y nos hace sentir bien sobre todo. También voy a aprovechar para cambiar todas las perchas. Hasta ahora estaba utilizando unas de madera que la verdad es que son muy bonitas y resistentes, pero ocupan bastante espacio. Así que el otro día estuve en Leroy Merlin y he encontrado estas de terciopelo, que la verdad es que están súper bien. Me parece una opción estupenda porque son mucho más finas. Yo ya sabéis que en mi casa en Estados Unidos las tengo así, y la ropa, aparte de que no resbala, pues eso, te permite aprovechar mucho mejor el espacio del armario. Como podéis ver, pues eso, son mucho más finitas que las de madera. Es verdad que las de madera de toda la vida pues son mejores, pero bueno, estas están súper bien. Os lo digo porque el paquete de 10 perchas cuesta tan solo 4,99, y las de pinza para tipo bermudas, faldas, para los shorts de mi marido, pues vienen en un paquetito con 2 unidades y cuestan solo 1,99. A veces un cambio tan sencillo como este hace que un armario pequeño resulte mucho más práctico y organizado. También voy a organizar el calzado, porque yo tengo aquí calzado que no me lo llevo a Estados Unidos, lo dejo aquí para el verano. Pero bueno, pues hay calzado que de un año para otro no me lo pongo, y voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de depurar lo máximo posible. Así que mientras arreglo el armario, pues ya sabéis que yo hago mis reflexiones en voz alta para todos vosotros, y siempre intento recordar algo que con los años he aprendido, que no debemos sentirnos obligados a guardar una prenda solo porque un día nos gustó o porque nos costó muchísimo dinero. La ropa está para acompañarnos en la etapa de vida en la que estamos hoy, no para recordarnos quién fuimos hace 10 años o para hacernos sentir culpables por una compra que nunca terminamos de aprovechar, porque eso suele pasar. A veces te compras algo carísimo y luego dices, madre mía, con lo que me costó, ¿cómo lo voy a tirar? En fin, que si una prenda ya no te queda bien, o no te favorece, o ya no va con tu estilo actual, porque todos evolucionamos y cambiamos, o simplemente hace años que no te la pones, pues yo prefiero dejarla ir. Para mí no significa renunciar a un recuerdo, sino hacer espacio para la persona que soy ahora.
De verdad que creo que también es una forma de cuidarnos, abrir el armario y encontrar solo ropa que nos gusta, que nos queda bien y que nos hace sentir cómodas, hace que vestirnos cada mañana sea mucho más sencillo y agradable. A veces soltar también es una forma de avanzar, y eso no solo ocurre con la ropa, sino con muchas cosas en la vida. The windows closed to fear and doubt. I stopped and turned, trying to find out. There might be something. Así que, aunque ya he hecho varios vídeos sobre esto, no está de más pues recordarlo. Yo siempre hago algo que me funciona muy bien, que es dividir toda la ropa en 3 montones. Hace que el proceso sea mucho más fácil y evita que acabemos guardándolo todo por si acaso, porque esos por si acaso nos juegan malas pasadas. Así que cuando hago pues tanto allí en mi casa cambio de armario o revisión del armario, que es lo que yo suelo hacer, pues siempre utilizo el mismo método. Como ya os he dicho, hacer 3 montones. El primero, pongo la ropa que utilizo con frecuencia, que me queda bien, que me hace sentir cómoda, y esa vuelve directamente al armario porque forma parte de mi día a día. En el segundo, pues dejo las prendas que están en buen estado pero que ya no uso. Puede que hayan cambiado mis gustos, mi estilo, o simplemente pues hace años que no me las pongo y esa ropa puede tener una segunda vida donándola, regalándola a alguien, pues eso, que la vaya a aprovechar o sencillamente vendiéndola si merece la pena. Y el tercer montón es para la ropa que ya está muy desgastada, rota o que no tiene arreglo. Esa, pues yo creo que ya ha cumplido su función y es momento de reciclarla correctamente. Así que esa la desecho enseguida. Mi consejo es que os hagáis una pregunta muy sencilla con cada prenda. Si la viera hoy en una tienda, ¿la volvería a comprar? Si la respuesta es no, probablemente no tiene sentido que siga ocupando espacio en vuestro armario. Y otra regla que a mí me ayuda mucho es pensar si la he utilizado durante el último año. Si ha pasado tanto tiempo sin ponérmela, lo más probable es que tampoco la vaya a echar de menos. Así que al final, pues eso, un armario no necesita estar lleno para ser útil. Necesita contener prendas que realmente nos representen, nos sienten bien y nos hagan la vida más fácil cada mañana. After hours, after love, left behind all alone. Y bueno, pues ya después de una mañana bastante productiva llega uno de mis momentos favoritos del día, que es preparar la comida. Hoy voy a hacer una receta muy especial para mí, unos medallones de merluza en salsa con almejitas. ¿Por qué es especial para mí? Primero, porque es una receta de mi madre, y segundo, porque donde yo vivo no hay merluza, pero ni tan siquiera congelada, con lo cual, pues para mí, a mí me gusta mucho la merluza y solamente la como cuando vengo a España. Así que nada, la voy a hacer con medallones de merluza
y unas almejitas que le compré en el supermercado. Es una receta, como os he dicho, de mi madre, de esas que llevan toda la vida en casa y que, pues eso, cada vez que la preparo, pues me trae muy buenos recuerdos. Así que, pues nada, me pongo manos a la obra. Lo primero que hago es lavar bien las almejas y nada, voy a sofreír en una sartén con aceite de oliva, cebollita y unos ajitos, y una vez esté eso bien sofrito, pues lo que voy a hacer es añadirle un poquito, una cucharadita de harina para espesarlo bien. Le voy a dar una vuelta para quitarle el sabor ese crudo de la harina y seguidamente vais a ver que le pongo el caldo de pescado, pero le tenía que haber puesto el vino blanco. Pero bueno, no importa, lo vais a ver que le pongo el caldo de pescado y luego el vino blanco y nada, lo dejo que hierva un ratito hasta que se evapore lo que es el alcohol del vino blanco. Una vez añadido el vino blanco y el caldo, pues me gusta removerlo un poquito para que no quede ningún grumo de la harina y lo tapo. Y bueno, pues mientras la comida está en marcha, a fuego lento, pues voy a aprovechar para tender la ropa. Una de las cosas que más me gusta es intentar organizar las tareas para no perder tiempo. Mientras una cosa se hace sola, pues puedo adelantar otra. Así el día resulta mucho más tranquilo y sin esa sensación de ir siempre con prisas. Como podéis ver, pues tengo un ayudante que este ayudante se encarga del suelo por mí. Los robots aspiradores se han convertido en uno de esos pequeños aliados que realmente facilitan el día a día. Mientras él trabaja, yo puedo dedicar ese tiempo a otras tareas o simplemente disfrutar de un momento para mí. Pero de verdad que esto yo lo pongo todos los días y que es verdad que un día a la semana pues ya muevo los muebles y lo hago yo con la aspiradora, pero para el día a día estupendo, porque bueno, pues al final cuidarnos también significa buscar formas de hacer la vida un poquito más sencilla. No tenemos que hacerlo todo nosotras. Si algo nos ayuda a ganar tiempo y tranquilidad, pues bienvenido sea. Así que nada, voy a terminar de tender la ropa y sigo con la comida. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too.
Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just something. Y ahora, como veis, pues ya añado lo que son las almejitas, lo dejo que hierva un poquito y enseguida coloco los medallones de merluza así por encima, lo tapo y para que se cocine unos minutos hasta que, bueno, pues las almejas se abren y la merluza quede súper jugosa. Y también he espolvoreado un poquito de perejil, no tenía fresco, pero tenía de este picado que va en bote por encima y nada, se mueve todo con cuidado, sin remover demasiado para que la salsa se termine de ligar y ya tenemos un plato de los de siempre, sencillo, ligero y lleno de sabor, de esas recetas que no necesitan complicarse mucho porque lo bonito está precisamente en eso, en la cocina casera de toda la vida. Y mientras se termina de hacer, ya sabéis que yo voy recogiendo la cocina porque así luego todo es muchísimo más fácil. También deciros que yo hoy voy a preparar un vasito de arroz integral como acompañamiento, pero también podéis ponerle una patata a rodajitas y ponerla mientras estáis haciendo la salsa. Lo bueno de estas recetas tradicionales es que admiten pequeñas variaciones según lo que tengamos en casa. Y ahora sí, pues toca comer y después de comer me voy a regalar uno de esos momentos que tanto valoro en verano, un paseo por la playa. No hace falta hacer grandes planes para sentirse bien. A veces caminar junto al mar, escuchar el sonido de las olas o sentir la brisa o simplemente sentarse unos minutos a contemplar el horizonte es suficiente para recargar energía. Creo que vivimos en una sociedad que nos empuja a estar siempre haciendo cosas, siendo productivos y ocupando cada minuto del día. Pero descansar también es importante, nuestro cuerpo lo necesita, nuestra mente también, y no deberíamos sentirnos culpables por ello. Y con este ratito frente al mar me despido por hoy. Espero que este vídeo os haya recordado la importancia de dedicaros tiempo, aunque solo sean unos minutos cada día, porque cuidar de nuestro hogar es maravilloso, pero nunca olvidéis que el hogar más importante en el que vais a vivir toda vuestra vida sois vosotros mismos. Así que muchísimas gracias por acompañarme un domingo más. Si os ha gustado ese vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros si todavía no formáis parte de esta maravillosa comunidad, de esta pequeña familia, y contadme en los comentarios cuál es ese pequeño gesto con el que os cuidáis cada día. Así que corazones, como siempre os digo, que ya sabéis que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.